la oración en el Nuevo Testamento. Ya sabéis que estos que estamos viendo son puntos del Catecismo de la Iglesia, que si queréis verlos en casa los podéis ver, ¿eh? Son del 2598 al 2619, ¿vale? Vamos ahí como cada día siguiendo avanzando en el Catecismo. Y entonces hoy toca la oración en el Nuevo Testamento. Hay muchos textos de los que se podría hablar, pero yo os voy a hablar de los que aparecen en el Catecismo respecto a ese tema, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el Catecismo? Pues 3 partes, que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Dice, en el Nuevo Testamento, primero hay que ver cómo rezó Jesús. Vamos como a contemplar a Jesús rezando. Después, en segundo lugar, vamos a ver lo que Jesús nos dice sobre la oración, consejos que nos da para rezar bien. Y en tercer lugar, ver pues una cosa que es muy obvia, pero que a veces nos escapa, que es cómo nuestra oración llega al Padre a través de Cristo. Por Cristo llega toda oración al Padre, Cristo como intercesor, el gran intercesor, ¿vale? Pues vamos con la primera, contemplar a Cristo en la oración. Bueno, pues, ¿qué podemos al mirar el Evangelio aprender? Pues que Cristo, como hombre que era, con ese corazón humano que era, pues aprendió a rezar, como nosotros. ¿De quién? Pues de los labios de su madre, aprendería el modo de dirigirse a Dios. Cada sábado que iban a la sinagoga, aprendería las costumbres judías, la liturgia que tenían los judíos, esos cánticos que repetían tan a menudo. Ese fue el primer modo en que Cristo rezó. Como hombre, aprendió. Igual que nosotros hemos aprendido cosas de nuestros padres. Pero siempre Cristo en el Evangelio aparece con una perspectiva distinta en su oración, que es su relación única con el Padre. Cristo cuando reza no reza a un Dios, reza a un Padre. Y esto se ve ya desde su infancia, con 12 años, cuando se pierde en el templo, como al encontrar a sus padres dice eso de yo debo estar en las cosas de mi Padre. Ya no dice de mi Dios, de mi Padre, ¿no? Por lo tanto, este es el punto de la oración distinta de Jesús, que aunque la aprendió, tenía esa novedad de ser una relación filial con el Padre. Bueno, hay 3 momentos decisivos en la vida de Cristo donde Él reza antes de estos momentos decisivos de su vida, que son el bautismo, la transfiguración y la pasión. Os voy a leer el texto, lo que dice sobre Jesús y su oración. Sobre el bautismo, dice, también Jesús fue bautizado y mientras oraba se abrieron los cielos. Manifiesta cómo en este momento tan importante Cristo oró. En la transfiguración, pues dice el evangelista, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Lo mismo, ¿verdad? Un momento importante de su vida, en oración Cristo. Y el tercero, en la pasión, que este lo conocemos, ¿verdad? Getsemaní, y se apartó de ellos como de un tiro de piedra y arrodillado oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, ¿no? 3 momentos decisivos de la vida de Cristo y en esos 3 aparece rezando. Hay muchos otros momentos, pero el Catecismo quiere señalar que antes de un paso importante en la vida de Cristo, oró. Lo mismo aparece en otros 3 momentos decisivos respecto a la misión de sus discípulos. Es decir, hay 3 momentos muy importantes donde envía o tiene algo importante que decirle a sus discípulos y él reza antes de que ocurra eso. Vamos a ver qué 3 pasajes son. Antes de la elección de los 12 apóstoles, nos dice el evangelista, en aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12 a los que también nombró apóstoles. ¿Vale? Antes de la elección de los 12, Jesús oró. Otro momento importante, antes de que Pedro le confiese como el Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Antes de que Pedro diga eso, Cristo estaba en oración. Dice así el evangelista. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y sigue el pasaje, ¿no? Pero manifiesta que antes de esto estaba Cristo orando. Y el tercer pasaje es cuando Cristo le dice a Pedro que él reza para que su fe no desfallezca. Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Entonces veis 3 momentos decisivos de la vida de Cristo y 3 momentos decisivos
de la misión apostólica. Bueno, ¿por qué el catecismo nos muestra estos pasajes? Pues para indicarnos quizá a nosotros, que con el catecismo queremos aprender de Cristo como modelo de oración, pues que antes de cualquier cosa importante en nuestra vida es muy importante orar, ¿no? Y esto es una tontería, pero aquí tenemos una boda el sábado, 2 bodas de hecho, ¿no? Y uno piensa el día de su boda, oye, ¿los esposos rezarán ese día? Ya me ha dicho uno que sí, que va a venir al rosario de hombres, ese reza, ¿verdad? Pero el resto rezarán, o a lo mejor en todo el accesorio del día de tu boda no rezas. Pues Cristo nos enseña, oye, que está bien rezar en el día a día, pero que si llega un momento importante, lo primero que hay que hacer es ir a oración, ¿no? Después de lo que venga. Oye, que tengo hoy la selectividad, ¿qué hago? Primero rezo y luego ya me voy al examen, ¿no? Pues así, con todo es un poco lo que el Señor nos quiere mostrar como modelo. Bueno, también hay otro pasaje que nos muestra, que es que los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. ¿Os acordáis, no? Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, y entonces les enseña al Padre Nuestro. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque los discípulos veían a Jesús rezar. Y por lo tanto, cuando le dicen enséñanos a rezar, no es porque tengan dudas teóricas de cómo hay que rezar, sabían perfectamente cómo había que rezar, sino que quieren es enséñanos a ver cómo tú rezas, porque yo quiero aprender de tu oración, ¿no? Y esto es bonito para nosotros también, como ojalá haya gente que nos suscite envidia en su oración, que a lo mejor os pasa, que venís al templo, veis a alguien ahí de rodillas, fervoroso, y uno dice, ojalá yo rezas así de bien, ¿no? Pues eso que indica que a veces ya con el ejemplo estamos enseñando, sin buscarlo. Pero qué bueno es tener estos maestros, esta gente que al verlo me da envidia y quiero aprender a rezar mejor, quiero que me enseñen a hacerlo. Bueno, pues este es la primera parte. Vamos a ver cómo Jesús reza. La segunda parte es, vamos a ver qué dice Jesús sobre la oración, ¿vale? Que es la más extensa. Entonces, ¿cómo es la oración de Cristo? Nos dice el Evangelio que Jesús, siempre que rezaba, se retiraba a un lugar apartado a rezar, y preferentemente durante la noche. Esto tiene mucha importancia, porque Cristo es modelo y Él, además de con las palabras, con el ejemplo nos quiere manifestar que si queremos rezar, es importante irse a un lugar apartado. Que un lugar apartado no significa, ¿verdad?, irse a un lugar lejano, sino, como Él dice muchas veces, ¿no?, cerrar la puerta de tu habitación, ¿no?, o entrar al templo, pero un lugar apartado del mundo, ¿verdad? Y preferentemente por la noche. Aquí uno puede decir, padre, yo por la noche me duermo rápidamente, ¿no? Pues bueno, lo que quiere decir en el fondo es que por la noche es cuando hay más silencio y por lo tanto cuando es más fácil. También aparece Cristo muchas veces que dice, de madrugada salió a rezar. Pues lo mismo, ¿no? O sea que imitar a Cristo en su oración no significa que tengamos obligatoriamente que rezar por la noche, sino que significa pues, que a Él se ve que era el momento que mejor le venía. Y esto es importante, frecuentemente, porque quien quiere tener calidad en la oración, es necesario que tenga cantidad en la oración. Es decir, si queremos ser grandes maestros, ¿no?, orantes, si queremos rezar bien, hay gente que dice, no, calidad en la oración, sí, pero la calidad es a base de cantidad. Si rezo muy poquito tiempo, aunque sea de mucha calidad, no basta. Necesito mucho tiempo y de ahí que sea de calidad también, pero se necesita tiempo y por lo tanto frecuencia en la oración. ¿Qué más aprendemos de Cristo en la oración nuestra? Que Cristo en las oraciones que hace, que luego las vamos a ver, que hace en voz alta, muchas veces aparece Jesús rezando por personas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra oración, si queremos aprender de Cristo, tiene que ser una oración intercesora, donde le hablemos a Dios de personas. No que nos pongamos a pensar en personas, sino que le hablemos a Dios de personas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué oraciones más explícitas de Cristo aparecen en la Biblia. O sea, de estas que hace Él en voz alta y que han quedado grabadas en el Evangelio. Pues son 3. La primera dice así: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños.
Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Qué podemos aprender de esta oración en voz alta que hizo el Señor? Pues lo primero es que comienza su oración con una acción de gracias. Te doy gracias, Padre, por... Y luego le empieza a explicar el por qué le da gracias. Pues bueno, la oración de acción de gracias todos sabemos hacerla. Pues Cristo mismo es modelo para nosotros, porque Él la ha hecho. Da gracias, fijaos, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. O sea, no le da gracias porque todos se conviertan, sino por esto en concreto, ¿vale? ¿Qué más podemos aprender? Pues lo que dice esta oración. Porque ha revelado estas cosas a los pequeños. Es decir, que cuando acudimos a la oración, qué importante es no acudir como un sabio o un entendido sobre la oración, sino como un pequeño que no sabe rezar, ¿verdad? Y luego en esta oración también aparece otra tercera cosa, que es, dice, sí, Padre, así te ha parecido bien. Qué importante es que en nuestra oración busquemos el plan de Dios y lo amemos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Pues qué importante es cuando a Dios le hablamos de las cosas que nos ocurren, la cruz que tenemos, el decirle, sí, Padre, así te ha parecido bien. Es decir, estoy feliz de que hayas querido que esto me ocurra en mi vida, sea una desgracia o sea una cosa maravillosa. La acción de gracias y a la vez aceptar el plan de Dios. Bueno, pues esta es la primera oración explícita. La segunda es en la resurrección de Lázaro, donde antes de la resurrección Cristo dice en voz alta. Entonces quitaron la losa, Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Fijaos qué paralelismo con la primera, ¿no? Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Comienza su oración dando gracias al Padre, ¿verdad? Esto es muy importante porque en nuestra oración siempre tenemos motivos de empezar dando gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿y qué aparece en esta oración? Pues que da gracias porque me has escuchado. Fijaos, todavía no ha ocurrido el milagro y ya Jesús en su oración da gracias por ser escuchado. Por lo tanto, ¿qué nos manifiesta Cristo? Que siempre que oremos, nuestra oración va a ser escuchada. Y esto nos tiene que dar una gran alegría cuando nos ponemos a rezar. Siempre Dios nos va a escuchar. Porque a veces uno puede pensar, como con otras cosas, ¿no? Yo que sé, a mi hermana le han cambiado hoy el wifi, ¿no? Y me llama, ¿cómo funciona esto? Que no sé, ¿no? A veces, como que para otras cosas necesitamos que alguien me explique porque lo estamos haciendo mal, ¿no? No sabemos hacerlo. Pues qué bonito es que cuando rezamos, nadie puede decir, lo estoy haciendo mal, sino que siempre que rezas, tenemos la certeza de que Dios nos escucha. Y esto es maravilloso, ¿no? Y es una fuente de alegría para nosotros. ¿Y qué nos recuerda también el catecismo? Una cosa muy bonita, ¿no? Dice que aunque a Dios le pidamos cosas, como en este caso le pide la resurrección de Lázaro, dice una cosa muy bonita, el dador es más precioso que el don otorgado. Pues qué bonito, ¿no? El dador es más precioso que el don otorgado. Es decir, que aunque le pedimos a Dios muchas cosas, muchos dones, ¿no? Pues que me vaya bien en esto, que no sé quién se convierta, muchos dones le pedimos a Dios, ya tenemos el mayor don, que es a nuestro Padre Dios. Y lo mismo, ¿no? Esto yo creo que es una gran fuente de alegría para nuestra oración. Te doy gracias, Señor, simplemente porque me estás escuchando, ¿no? Porque ya te tengo a ti en mi vida. Y eso ya es fuente de oración para nosotros. Bueno, pues esta es la segunda oración explícita, la resurrección de Lázaro. La tercera, ¿cuál es? La oración sacerdotal, que aparece en Juan 17. Es un capítulo entero, pero después la trata el catecismo, ¿vale? Así que después la vamos a ver. ¿Qué más cosas nos dice Cristo? Estas son las tres oraciones más largas, pero luego hay otras microoraciones que hace el Señor. Y entonces aquí nos recuerda el catecismo las 7 palabras de Cristo en la cruz, que con ellas se han hecho muchas oraciones. Pues os las digo en voz alta para que os acordéis de ellas, pero también manifiesta esa oración de Cristo. Padre,
perdónales porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido y Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Entonces, ¿por qué esta oración de Cristo en la cruz es importante? Porque en la cruz orar y entregarse es una sola cosa. Es decir, que cuando vemos estas frases de Jesús, esta oración, lo que nos damos cuenta es que Cristo, su oración consiste simplemente en decir, Señor, me entrego a mi madre, te pido por estos pecadores, te pido... No, una continua entrega. Entonces, de eso hay que aprender a rezar. Es decir, que en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, siempre se puede rezar, incluso en la cruz, en medio de un sufrimiento. ¿Qué más manifiesta el catecismo? Dice que Cristo tuvo momentos de oscuridad en su oración. Se habla de esa noche de la pasión donde Cristo sintió el abandono del Padre. Es decir, que no sentía nada en su oración Cristo en esa última tramo de la pasión, dicen los evangelistas. Y por eso ese salmo que empezó a recitar en la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Vale? No es una oración triste, es una oración donde luego acaba ese salmo alabando a Dios que le salva, ¿no? Pero el catecismo nos dice que Cristo tuvo momentos de sequedad en su oración como nosotros, pero que lo importante no es los sentimientos que tengamos en la oración, sino que la oración es una lucha por buscar a Dios. Y por lo tanto, aunque haya esa sequedad, pues como Jesús, que en la cruz, aunque no sentía al Padre, rezaba y rezaba buscando a Dios en su vida, ¿no? Y esto yo creo que nos puede ayudar porque muchas veces cuando rezamos, pues eso, no sentimos nada, no nos dice nada y a veces uno tira la toalla. Dice, no, la oración es una lucha por buscar a Dios, ¿verdad? Y por eso es importante tenerle. Bueno, consejos para rezar que nos da Cristo. Pues aquí se remite al Sermón de las Montañas. Podría coger cualquier pasaje, pero el Catecismo nos coge el Sermón de las Montañas donde Cristo da muchos consejos. Vamos a ir uno a uno analizándonos. El primero que nos da es... Os leo primero el Evangelio y luego lo explico, ¿vale? Dice, cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti? Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. ¿Vale? Es un consejo muy claro. Es decir, ¿quieres rezar bien? Pues lo primero que hay que hacer es reconciliarte con tu hermano. Uno no puede venir a rezar y tener el corazón ennegrecido, ¿verdad? Hace falta tenerlo en paz para que mi oración pueda ser escuchada. Por eso dice, deja tu ofrenda aquí y vete fuera. Fijaos, es curioso, ¿no? Una invitación a salir de la oración. Pues bueno, sal de la oración porque no estás preparado para rezar. Tienes que tener el corazón preparado. Y por eso la oración implica una conversión del corazón. Porque si rezo y sigo enfadado, sigo con odio, sigo tal, pues es que quizá no me estoy convirtiendo en la oración y mi oración no es auténtica. Por eso, este primer consejo. El corazón tiene que estar puro y sano con los demás. Segundo consejo. Todo es del Sermón de las Montañas, que es Mateo capítulos 5 y 6. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Más claro no puede ser. ¿Cuál tiene que ser el objeto de nuestra oración? Pedir amar a los que nos cuesta y a la vez rezar por los que me persiguen. ¿No? Va en un pack entero. Por lo tanto, qué importante es rezar pues por aquellos a los que criticas, por aquellos a los que no puedes ver, pues por eso hay que rezar, ¿verdad? Además de confesarse de que he hablado mal de ellos, de que he criticado, de que no sé qué, pues oye, si ese es mi pecado, pues entonces Cristo es muy claro, en tu oración reza por ellos. ¿Y por qué? Muy fácil, porque solo Cristo puede cambiar nuestro corazón y por lo tanto solo en la oración es donde permitimos que Dios pueda hacer que yo ame a esa persona, si rezo por él, si le deseo el bien. Entonces Cristo permitirá cambiar mi corazón. Otro consejo. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Vale? Ya antes lo hemos comentado, pero lo mismo. Hay que aprender a orar en lo secreto. Oye, ¿significa este consejo que entonces
¿Está fatal venir aquí a rezar juntos el rosario? Pues entendemos que no, ¿verdad? Porque no interpretamos literalmente el Evangelio, porque si no, habría que rezar solamente en lo secreto, sino que entendemos que es un consejo para decir, oye, está bien rezar en comunidad, pero también está bien en lo secreto, donde solo Dios nos ve, que recemos. Es decir, que tengamos intimidad con Dios. Esto es como los que estáis casados, ¿verdad? Es maravilloso estar con amigos, en conversando juntos, pero luego, si no hay intimidad en casa, esa relación es ficticia, ¿no? Pues un poco lo mismo con Dios, buscar la intimidad con Dios. Siguiente consejo. Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Pues lo mismo, ¿no? En esa oración en silencio que estamos haciendo delante de Dios, no te preocupes si la cabeza la tienes embotada, no te salen... Es que el objetivo no es decirle cosas a Jesús, es que las palabras sean un instrumento para llegar a Dios. Pero el fin es llegar a Dios, no son las palabras que les diga. Hay gente que reza escribiendo porque les ayuda mucho. Pues lo mismo, lo importante no es lo romántico que seas escribiendo, sino que eso te ayude a unirte a Dios. Porque si no, lo que escribes te distrae más que ayudarte. No uséis muchas palabras. Las palabras son un medio que nos ayudan. Siguiente consejo. Dice así. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué dice esto? Porque hay una oración que es de pedir perdón a Dios, ¿no? De reparar por nuestro pecado. Y por lo tanto, lo que nos quiere decir este Evangelio es que si tu oración le quieres pedir perdón a Dios, pues mira, si no has perdonado a tu hermano, tu oración no va a ser escuchada. Dios te va a hacer el mismo caso que tú pones en ese empeño. De hecho, en el Padre Nuestro lo decimos, ¿no? Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Como diciendo, la intensidad de mi oración va a ser equiparable con la intensidad de mi perdón. Tal cual yo perdono a los demás, así seremos. ¿Y entonces qué implica esto que cuando alguien reza? Pues dice el catecismo que lo bonito es que esto nos ayuda a relativizar los roces con nuestros hermanos, a redimensionar nuestra vida. Sufre menos por los que no tiene que sufrir y se alegra por lo que tiene que alegrarse. Es decir, que la oración, sin darnos cuenta, nos va purificando porque aprendemos a que el otro me ha ofendido, pero no es para tanto, ¿no? El otro me ha insultado, pero no es para tanto. ¿Y por qué? Porque la oración me ayuda a perdonar, ¿no? Bueno, siguiente consejo. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón, ¿vale? ¿Qué habla de esto? Pues claramente de la importancia que le damos a nuestra oración. Si uno reza a última hora del día, cuando ya ha acabado la serie, cuando está tumbado en la cama, cuando está agotado de todo el día, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Claramente esa oración no estás buscando un tesoro, estás, pues que ya no tengo nada más que hacer, entonces lo único que me da es rezar, ¿verdad? Lo he dejado para el último plato, por así decirlo. Entonces, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. En la medida en que pongamos a Dios como nuestro tesoro, en esa medida nuestra oración será con una mayor pureza de corazón. Por eso es importante el momento del día, el lugar, cuidar todo eso para que realmente sea nuestro tesoro, ese rato que pasamos con el Señor. Último consejo, dice en este sermón de las montañas: no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Es un poco como el Evangelio de hoy. Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Olvídate, déjalo en mis manos. Tú busca solo el reino de Dios. Es un poco este consejo, ¿no? Es decir, que cuando vamos a rezar, a veces es como la ametralladora, ¿no? Empezamos y le empezamos a decir a Jesús todo lo que me preocupa, una cosa tras otra, y así me pasa volando el tiempo de oración. Qué bien, porque he estado rezando y me ha cundido muchísimo. Pues a lo mejor has rezado fatal, porque no has buscado el reino de Dios, sino que te has buscado a ti, y simplemente he buscado descansar en esa oración, ¿no? Compartirle mis penas a Dios, pero no he buscado su reino.
Por eso, el buscar el reino de Dios significa aprender a dejarlo todo en sus manos. Y ya está. Y Él lo resolverá. Yo he venido a buscar cómo hacer crecer el reino de Dios, cómo trabajar para su reino. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí estos consejos de la oración. Más cosas nos sigue diciendo el catecismo. ¿Cómo saber si estoy rezando bien, según el Nuevo Testamento? Pues bueno, dice que uno de los consejos es el deseo real de conversión que tiene que haber en nuestra oración. Ya lo hemos visto en estos puntos, pero significa esto. ¿Cómo saber si rezo bien? Si la oración me va cambiando, si voy realmente deseando vivir más unido al Señor. Este es el cambio que tiene que haber, la unión con Dios. No simplemente cambios de hábitos que tenemos o de cosas, o de que me sé más de memoria pasajes de la Biblia. Eso está muy bien, pero si no hay una conversión, no ocurre nada. Y entonces pone un salmo que quizá nos ayude a entender este deseo de estar unidos a Dios, que es el Salmo 42. Dice: como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Esto es la oración. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Es decir, la sed durante el día de poder estar a solas con el Señor. Esto realmente implica una conversión del corazón, porque realmente me apetece ponerme a rezar. ¿Cómo saber si estoy rezando bien? Pues también el catecismo nos dice los sentimientos, ¿vale? Dice: es un error supeditar la fe al estado de ánimo. Es decir, ¿cómo saber si estoy rezando bien? Cuando voy más allá de mis sentimientos. Hay gente que dice: Padre, yo rezo cuando me siento bien, cuando me apetece. Eso es un error, ¿verdad? Porque la oración va más allá de eso. O al revés, cuando estoy triste, entonces es cuando me acuerdo de Dios y rezo. Bueno, pues la oración bien hecha supera todo eso. Esas oraciones están bien, pero el problema es que la que los domina no es la libertad, sino el sentimiento. No es el deseo de buscar a Dios, sino en el fondo es un deseo de encontrarme a mí mismo, a través de Dios. Por eso la adhesión filial a Dios, ¿verdad? Bueno, más cosas que nos ayudan a saber si estamos rezando bien. Si vamos conociendo mejor cómo es el amor de Dios. ¿Verdad? Si quiero unirme a Dios es porque cada día voy conociendo lo mucho que me ama y por lo tanto voy deseando unirme más a Él. Por eso la oración sí que es un lugar donde ir conociendo mejor este amor a Dios. ¿Vale? ¿Qué más? Y luego pone un pasaje, relaciona dos pasajes del Evangelio. El primero dice: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Esto es en torno a los sentimientos, como diciendo: quien busca a Dios le va a encontrar. Tardarás más o menos, pero le vas a encontrar, porque quien busca, encuentra. Y entonces lo relaciona con otro pasaje, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Es decir, llamad y se os abrirá. ¿Llamamos a dónde? A la puerta en la oración. La puerta es Cristo y la puerta es estrecha. Entonces va como relaciona estos dos. La oración es como llamar insistentemente, pero la puerta es estrecha, por lo tanto me va a costar acertar con la puerta, ¿vale? Pero hay que llamar, hay que hacerse pequeños en la oración y estar dispuestos a encontrarnos con Cristo. Bueno, después el catecismo dice un modo en que hay que rezar, que es: hay que aprender a orar con fe. ¿Qué significa orar con fe? Y entonces cita dos pasajes de Cristo, donde nos habla de esto. Dice: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Y el segundo pasaje dice: todo es posible para quien cree. Fijaos, orar con fe. Y entonces dice: todo cuanto pidáis en la oración, creed, tened fe, que ya lo habéis recibido. Y entonces uno dice: muy bonita esta frase, pero mentira, ¿no? A lo mejor podemos pensar eso, porque ¿cuántas veces hemos pedido cosas y no las hemos recibido? O lo siguiente, el segundo pasaje, ¿no?
todo es posible para quien cree. Mentira, ¿no? Yo creo que no sé qué y en cambio eso no ha ocurrido. Por lo tanto, el catecismo ¿a qué nos anima? A que oremos con fe, creyendo que estos dos pasajes son verdaderos porque Cristo los ha dicho, ¿no? Y entonces cita pasajes donde Cristo se entristece por la falta de fe de la gente. Y entonces dice, en Nazaret, cuando predicó en Nazaret, dice, no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Es decir, que escribís, gracias a la fe, Cristo obraba milagros. Pues en nuestra oración pasa lo mismo. Si tenemos fe, si oramos con fe, Cristo podrá hacer milagros. Es como una condición para que puedan ocurrir esos milagros. O también dice la falta de fe de sus discípulos. Cuando están en la barca, en esa tempestad, Cristo se despierta y les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie y calmó el mar. Y en cambio en el Evangelio aparecen pasajes donde Cristo se admira de dos personas que tienen fe, que no son judíos, curiosamente. Uno es el del centurión, que os acordáis, ¿no? Que manda a unos para que le digan que venga a curar a un sirviente suyo que está enfermo, y al final ya se acerca a él, ¿no? Y le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero dilo de palabra y se obrará el milagro. Fijaos cuánta fe, ¿eh? Dilo de palabra, o sea, no vengas a imponerla, simplemente con que lo digas de palabra, mi siervo quedará sano. ¿Y qué le dice Cristo? Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Y le dijo, vuelve que tu siervo ya está curado. Fijaos cuánta fe, ¿eh? Pues así es como tiene que ser nuestra oración. Y el segundo es el de la cananea, la segunda persona de que Cristo se admira, que es esa mujer que le pide la curación de su hija y ella dice, si tú no eres judía, los perritos no pueden comer de la mesa de los siervos, ¿no? Y ella dice, pero comemos de las migajas que caen, ¿no? Como una mujer insistente. Y entonces Cristo le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. Lo mismo, Cristo no tiene que ir allí, poner las manos, sino que en ese momento quedó curada. Por eso nos dice el catecismo, hay que aprender a orar con fe, creyendo que todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido, ¿vale? Y en este orar con fe, ¿vale? Nos dice también que es importante disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. ¿Os acordáis de un pasaje donde dice el de las vírgenes prudentes, ¿no? Donde se quedan dormidas, entran tarde y entonces la puerta está cerrada. Y entonces dicen, Señor, Señor. Entonces dice Satán duro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Pues alude a esto, que no todo el que reza diciendo palabras bonitas, Dios mío, qué bueno eres, Señor, te quiero, no todo el que rece así entrará en el reino de los cielos, porque su oración en el fondo es falsa, porque la oración tiene que disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre, ¿vale? Es una condición necesaria, salir del egoísmo para unirnos a esto. Luego señala una petición que nos hace el Señor. Dice, después de multiplicar el pan y los peces, ¿no? Dice que vio una gran muchedumbre y se entristeció de ver que andaban como ovejas sin pastor. Y dijo esto, rogad al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Es decir, nos pide que nuestra oración sea así, que hagamos esta petición. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Y entonces el catecismo, ¿qué dice respecto a esta petición? Dice, pues que hacer oración es conectar con el corazón de Dios, es decir, ver por lo que Dios sufre y unirnos a esa petición de Cristo, que en este caso Cristo sufría porque veía a las ovejas como sin pastor. Dice, pues que esto sea también motivo de nuestra oración, ver el sufrimiento de Cristo al ver que tantas almas se pierden, como un deseo de cooperar con ese plan divino. Bueno, también nos invita a ser vigilantes en la oración, Ya sabéis, velad y orad para no caer en tentación. Y entonces, ¿qué significa esto? Este velad y orad, este estar vigilantes, pues que la oración y la esperanza van unidas, porque en la oración recordamos la primera venida de Cristo y a la vez recordamos que Cristo volverá a venir a la tierra al final de los tiempos. Por eso nuestra oración es vigilante, porque no sabemos en qué momento llegará la segunda venida, pero es una venida
esperanzadora para nosotros. Por eso la oración alimenta la esperanza. Aunque nos vaya todo fatal, aunque estemos tristísimos el día de hoy, pensar en segunda venida y rezar a Dios sobre ella, pues nos hace recuperar la esperanza. Bueno, luego hay 3 parábolas sobre la oración. Con lo cual aquí Cristo nos explica 3 cosas sobre la oración. La primera es la del amigo inoportuno, que os la leo. Y les dijo: suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Pues esta parábola, ¿veis?, nos explica cómo hay que ser insistentes en nuestra oración. El Señor está deseando darnos los dones, ¿verdad? Como un padre a su hijo. ¿Por qué entonces no nos los da ya? ¿Por qué nos hace esperar? Pues nos dice el catecismo que si Dios retarda en concedernos sus dones, es para que nos demos cuenta de lo afortunados que somos al recibirlos. Es decir, como que la espera alimenta el deseo, ¿no? Y por lo tanto, si nos los da inmediatamente, no valoraríamos los dones que nos da. Entonces hay que ser insistentes por eso, para valorar los dones. Segunda parábola, la viuda inoportuna. Les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que le claman ante él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Entonces, pues una vez más, esta parábola nos dice orar insistentemente, sin cansarse, con paciencia de la fe, confiando en la justicia divina, ¿vale? Y la tercera parábola es la del fariseo y el publicano, que nos habla de 2 hombres que subieron al monte a orar, al templo a orar. Dice así: dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, pues esta parábola que nos manifiesta la humildad del corazón que ora, ¿no? Cómo hay que darse cuenta de lo indignos que somos delante de Dios, que no merecemos estar delante de Él, pero que en cambio le necesitamos para convertirnos, ¿no? Decía Santa Teresa de Jesús que la humildad es andar en verdad. Pues cuando rezamos hay que ponerse en verdad. Y la verdad es que soy un pecador y que Dios es Dios, ¿no? Y ese es el comienzo de nuestra oración. Bueno, pues
retomando el principio de esta charla, ¿no? Decíamos, 3 aspectos nos va a mostrar el Evangelio, o sea, el catecismo. Primero es cómo Jesús reza, ¿verdad? Que ya lo hemos visto. Segundo es qué nos dice Jesús sobre la oración, que es todo lo que acabamos de hacer. Y nos queda la tercera parte, que es muy corta, que es Cristo, cuando rezamos, es el que hace que nuestras oraciones lleguen al Padre, ¿vale? Entonces dice, ¿cuál es la novedad que nos presenta Cristo? Que Él mismo nos dice, pedid en mi nombre. Esto es una novedad muy grande. Les dice que pidan en su nombre. ¿Qué significa eso? También Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino para llegar al Padre, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que Él es el gran intercesor en nuestra oración. Todo hay que pedirlo por el Padre. Dice Cristo, hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea perfecto, ¿vale? Entonces nuestra oración, o sea, esto no hay que vivirlo, porque uno cuando reza, dice, estoy rezando al Padre por Cristo, ¿no? Vaya lío, Tú reza como te salga, pero es importante como saber las bases, es decir, que mi oración llega al Padre por Cristo en el Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo es el que permite que esa oración a través de Cristo llegue al Padre, ¿vale? Entonces, ¿qué bases da el catecismo para esto? Dice, porque cuando uno mira el Evangelio, la gente que le pedía a Jesús cosas quedaba curado, ¿no? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, le curó, ¿no? Todo lo que pedís en mi nombre será. Entonces, en el fondo dice que los milagros que ocurren en el Evangelio de personas que le piden algo a Jesús manifiestan que así tiene que ser nuestra oración. La resurrección de Lázaro es el caso más claro, ¿no? Cristo es el que obra el milagro, pero porque se lo pide al Padre, ¿vale? Entonces, este es el juego, ¿no? Hay que pedirle a Cristo para que interceda por el Padre y se obre el milagro. San Agustín habla de las 3 dimensiones de la oración de Jesús. Jesús ora por nosotros como sacerdote nuestro. Jesús ora en nosotros como cabeza nuestra. Y tercera dimensión, a Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro, ¿vale? Pues esto, Cristo, camino al Padre. Y ya terminamos con lo último que aparece del Nuevo Testamento. Como veis, del Nuevo Testamento habría mucho más que decir, ¿no? Pues de las cartas, ¿no? Donde hay himnos eucarísticos, donde hay himnos, oraciones en voz alta, ¿no? Pero no se fija en el catecismo, ¿vale? Sino que se fija en un último modelo, que es la Virgen María como modelo de oración. Entonces da 3 rasgos muy sencillos que nos pueden ayudar a aprender de ella en nuestra oración. El primero, ¿cuál es? Que María supo adherirse plenamente a la voluntad del Padre. En la Encarnación dice, María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues de María, ¿qué podemos aprender? Como modelo de oración para nosotros, a fiarnos de la voluntad del Padre. Segundo aspecto de la Virgen María, María como nos enseña a aprender a interceder por los demás. Y esto aparece en las bodas de Caná. A los 3 días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús les dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Y su madre dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. ¿Vale? Entonces, como veis, María intercede por los demás. Y además lo hace del modo en que el catecismo nos dice, ¿no? A Jesús le pide el milagro, ¿no? Así tienes nuestra oración. A Jesús para que el Padre lo conceda, ¿vale? Y el último consejo que aparece de María como modelo de oración es el cántico de alabanza a Dios, el Magnificat. Pues nuestra oración tiene que ser siempre un cántico de alabanza a Dios, recordando las maravillas que ha hecho con nosotros. Entonces, si os parece, pues termino rezando esta oración del Magnificat. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. ¿Vale? Bueno, ¿hay alguna pregunta de este tema del Nuevo Testamento? Nunca hay preguntas, luego aquí os da vergüenza y me lo preguntáis, no pasa nada, ¿eh? Pues entonces nos ponemos en pie, si os parece, y acabamos rezando, ¿vale? El martes que viene hay también escuela de oración y hablaremos de las expresiones de la oración, de la acción de gracias, de la petición, de la alabanza, ¿vale? De todas las formas en que podemos rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, pues feliz noche a todos.